Hola chicos, en esta segunda parte de la clase de Control On-Off y Controllers PID vamos a analizar el diseño PID para plantas sencillas, así como el diseño a partir de respuestas experimentales para el control PID. El esquema de control propuesto para diseñar sistemas PID es el que se muestra en la figura, donde habíamos dicho que tenemos la planta cuya dinámica queremos controlar, la salida que se compara con la referencia de entrada, el controlador que vamos a agregar en serie con la planta para generar el esfuerzo de control que es el que actúa con la planta para lograr la salida deseada. Analizando este sistema de lazo cerrado, podemos deducir que la ecuación característica está dada por 1 más la función de transferencia del PID en el dominio de S, que habíamos visto en la clase pasada, multiplicada por la planta. Las raíces de esta ecuación característica constituyen los polos del sistema que finalmente dominan la respuesta transitoria del sistema, es decir, el tiempo de establecimiento, el sobrepico. Todas estas características vienen determinadas por las raíces de la ecuación característica. Entonces, si nosotros analizamos y reemplazamos las funciones de transferencia por su correspondiente representación en Laplace, el PID tiene la forma KdS al cuadrado más KPS más KI dividido S, y la planta podría ser, por ejemplo, una planta sencilla de primer orden, K sobre tau S más 1. Esta planta representa muchos fenómenos, como por ejemplo habíamos visto la velocidad de un motor de corriente continua. También puede ser la función de transferencia de un sistema térmico de primer orden, de un sistema de nivel de líquido de un tanque, entre otros. Una planta sencilla de primer orden con la cual es fácil determinar el polinomio característico del sistema, que despejando de aquí y agrupando se obtiene que S al cuadrado es igual a este término dependiente de los parámetros del sistema por S más este término independiente. Es decir, si nosotros tenemos una serie de polos de lazo cerrado deseados, deberíamos igualar a estos términos para el mismo y de ahí determinar los valores de Kp, Kd y Ki. Recordar siempre que el trabajo final del diseño del compensador PID es obtener los valores de la constante de proporcionalidad, la constante integral y la constante derivativa para tener una respuesta temporal deseada. Bien, como mencionaba, entonces esta es la ecuación característica de nuestro sistema de primer orden más el compensador. Por otro lado, tenemos una ubicación de polos dominantes deseados que proviene de las características temporales que nosotros queremos para el sistema. Es decir, a partir de una respuesta temporal, nosotros determinamos la frecuencia natural necesaria, la razón de amortiguamiento necesaria, y a partir de eso podemos determinar el polo deseado que sea dominante para tener una respuesta dada. Una vez obtenido el polo dominante deseado, podemos determinar el polinomio característico deseado a partir de reemplazar estos dos polos con sus valores correspondientes y determinar así un polinomio de segundo orden s al cuadrado más 2 epsilon omega n s más omega n al cuadrado, donde epsilon es la razón de amortiguamiento y omega n es la frecuencia natural resultante del polo deseado. Es decir, hablando numéricamente, aquí nosotros tendríamos un valor de polo deseado, obtendríamos el polinomio que genera esos polos y obtendríamos esta representación que estaría en función, como habíamos visto en los sistemas de segundo orden, de epsilon omega n. Y finalmente lo que nosotros debemos hacer es igualar término a término, es decir, este término tiene que ser igual a este término. Recuerden, esto es dato porque viene del comportamiento en el tiempo deseado. Aquí conocemos K, porque esto es de la planta, conocemos tau, porque eso es de la planta, y las incógnitas son Kp, Kd y Ki. Se iguala este término con este término, se iguala el término independiente con el otro término independiente, y despejando de ahí podemos obtener las ecuaciones correspondientes.
Como ven, aquí tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, quiere decir que tenemos una variable libre, en este caso, de igualar a un sistema de segundo orden. Entonces podemos despejar todo en función a uno de los parámetros, elegimos el parámetro KD como término independiente y KI y KP como términos dependientes de esas variables. Entonces, omega n cuadrado dato, tau dato, K dato y KD definido en forma libre de acuerdo a lo que queramos diseñar. Y KP también en función a esos parámetros. Entonces, si tengo una planta sencilla, hemos visto que el procedimiento es bastante directo, es resolver la función de transferencia de lazo cerrado, igualar término a término y obtener los valores de KP, KI. En este contexto y hablando de las implementaciones reales de un controlador PID, el término derivativo hay que pensar que es una constante multiplicada por la variación del error. ¿Qué quiere decir eso? Que si el sistema es ruidoso y el error varía mucho, este valor introduciría mucha variación al sistema, entonces no es recomendable utilizar el término derivativo en lo posible. Entonces la mayoría de los sistemas de control se terminan diseñando con un controlador proporcional integral. Siempre es preferible usar un proporcional integral y utilizar solo la constante derivativa en el caso de que sea extremadamente necesario. ¿Cuándo es extremadamente necesario? Cuando solamente con la parte proporcional y la integral no obtenemos la respuesta temporal deseada y necesitamos utilizar esta parte derivativa para mejorar los transitorios. Si tenemos mucho sobrepico que no podemos controlar, agregar la parte derivativa nos ayudaría a disminuir ese sobrepico incontrolable, por ejemplo. Así también existen otros métodos que se basan directamente en experimentos, que son los métodos desarrollados por Ziegler-Nichols, que se basan en obtener una respuesta experimental del sistema, es decir, esto es una respuesta que se tiene, se le da un escalón de cierto valor y el sistema presenta esta salida. Esta es la salida que queremos controlar, entonces el método dice que se trace una recta que pase por este punto de inflexión, la tangente a ese punto intersecta el eje de tiempo en un punto e intersecta el valor máximo al que llega la señal en otro punto y a este tiempo desde esta intersección con esta intersección se le denomina t y al tiempo que tarda en llegar hasta este punto se le denomina L. ¿Sí? Esto se obtiene experimentalmente, es decir, le doy un valor de entrada, veo que sale en mi salida y a partir de eso, de este gráfico, hago estos trazos. Esta línea determino el valor de K, determino TL y en base a esos valores que determino gráficamente a partir de mi experimento, si quiero un proporcional, estos son los valores que tiene que tener la parte proporcional. Si quiero un proporcional integral, esto es el valor que tiene que tener la parte proporcional. Y si tengo un PID, estos son los valores de las constantes. Recordar aquí que habíamos definido el PID de dos formas distintas. Una era con KP, KI y KD y la otra era con una K, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Estos métodos de Ziegler-Nichols se basan en esa representación. En el caso de que no recuerden, pueden dirigirse nuevamente al video de la parte 1 y ver cómo se definió esa función de transferencia en base a estos parámetros. Y el segundo método de Ziegler-Nichols, que se trata de realizar en el experimento una construcción. Esto es para plantas que son de segundo orden en adelante, que van a oscilar. Entonces, la planta tengo que tener una retroalimentación, una comparación y agrego un control proporcional que actúa con la planta. La idea es variar este valor de K hasta que la planta presente oscilaciones sostenidas. Si recordamos un poquito el lugar geométrico de las raíces, cuando teníamos tres polos, veíamos que había un punto a partir del cual el sistema empezaba a oscilar y después de ese valor de K el sistema se volvía inestable. Entonces la idea aquí es llegar a ese punto de estabilidad crítica donde el sistema oscila en forma sostenida y medir el periodo de esta señal y anotar el valor de la K con el que se logra esta oscilación y a partir de eso obtener las variables Kp, Ti y Td. Los métodos de Ziegler-Nichols son muy utilizados porque no necesitan, como pueden darse cuenta, el modelo de la planta, solo unos resultados experimentales. Es decir, puedo medir la salida, realizar mi experimento, tener resultados y a partir de ahí diseñar el primer PID a utilizar.
Es importante recordar también que en el diseño de controladores siempre se utilizan métodos aproximados, es decir, la respuesta no va a ser inmediatamente igual a la que esperamos, pero va a estar aproximada y a partir de ahí se deben hacer iteraciones y una sintonización fina de los parámetros para lograr el valor de respuesta deseado. Muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Un breve resumen de cómo proceder cuando tengo una planta sencilla para diseñar analíticamente un PID. Mi primera iteración, siempre recuerden eso. Y los dos métodos experimentales de Seeger-Nichols para obtener los parámetros del controlador. Espero les haya sido útil y nos vemos en el siguiente video. Chao.